Estás aquí, clavado a la pantalla, con una sensación rara, ¿verdad? No es simple curiosidad, es algo más, como una espinita que no te deja en paz. Una pregunta silenciosa que te taladra la cabeza cuando apagas la luz, cuando te quedas a solas con tus fantasmas, cuando ya no tienes que poner cara de valiente para nadie. ¿Por qué me ignora? Esa es la pregunta fácil, la que flota en la superficie de tu mente. Esa parte que todavía cree en juegos de mensajes, en gestos calculados, en buscarle tres pies al gato. Pero la verdad es más profunda, más incómoda. Va de ti, de esa parte de ti que ya no reconoces, esa que lleva días, semanas, quizás meses, intentando ser un reflejo de lo que esa persona quiere ver, o peor aún, de lo que tú crees que podría hacerle volver. Y ahora, admítelo, te sientes vacío. ¿A que sí? Sigues hablando con gente, subiendo fotos sonrientes, riendo a ratos, pero por dentro, lo sabes, estás en modo espera. ¿Esperando qué? ¿Un mensaje? ¿Una reacción? ¿Una señal de vida? ¿Una mísera prueba de que no te han borrado del mapa? Pero hay un elefante rosa en la habitación que te niegas a mirar de frente. Algo tan aterrador que prefieres seguir en la negación. No se fueron sin motivo, créeme. Desaparecieron sabiendo perfectamente lo que hacían. Eligieron no estar. Y tú, en lugar de cerrar la puerta con llave, la dejaste entornada. Por si acaso, por si se arrepienten, por si se dan cuenta de lo que perdieron. Pero eso no es esperanza, amigo, amiga. Eso es poner tu corazón en modo sumisión emocional. Hay una verdad cruda que necesitas escuchar, algo que nadie te cuenta directamente. Cuando alguien te ignora, no está en silencio. Está comunicando a gritos, con una elocuencia brutal. Tú ya no tienes la sartén por el mango, pero lo más peligroso no es lo que te hacen, es lo que tú te haces cuando te lo hacen, porque ahí, justo ahí, empieza el verdadero problema. No en el otro, en ti. ¿Cómo empiezas a borrarte poco a poco, como si fueras un dibujo a lápiz que se difumina con el roce? Todo para ver si así vuelves a encajar en el molde de lo que esa persona busca. O peor, en la caricatura censurada, controlada y editada de ti mismo que crees que les hará volver. Pero tengo una noticia que te va a doler. Esa estrategia no solo no funciona, te destruye por completo. Y aquí es donde la visión de Carl Jung se vuelve escalofriantemente clara. Estás proyectando una película que solo existe en tu cabeza. No amas a esa persona como crees. Amas la sombra de lo que perdiste contigo mismo cuando esa persona se fue. Porque nadie se convierte en una obsesión de la noche a la mañana. El verdadero anzuelo está en lo que esa ausencia despertó en tu interior. Algo primitivo, arcaico, una parte de ti que se niega con todas sus fuerzas a volverse invisible. Y aquí es donde todo se retuerce de forma perversa. Cuanto más desesperadamente intentas ser visto, más te hundes en la invisibilidad. Cuanto más te esfuerzas por provocar una reacción, más poder le concedes a ese silencio ensordecedor. Te conviertes en una sombra errante, buscando la luz de alguien que ya no está mirando en tu dirección. Y eso, amigo, amiga, es el principio del fin de tu paz interior. Pero aquí no vamos a endulzar tu dolor con frases de manual de autoayuda barata. No vas a encontrar consejos superficiales de revista. Aquí vas a descubrir esa verdad incómoda que nadie se atreve a decirte. Esos errores silenciosos, casi imperceptibles, pero letales, que cometes una y otra vez cuando alguien te ignora. Pequeñas decisiones que parecen inofensivas, como miguitas de pan, pero que juntas construyen el camino directo a tu propia ruina emocional. Y si sigues por ese sendero, no solo vas a perder a esa persona que ya se fue, vas a perder tu dignidad, tu esencia más pura, tu capacidad de elegir algo que realmente te elija primero. Y créeme, ese precio es demasiado alto para que nadie lo pague. Así que presta atención, escucha estas palabras como si tu cordura dependiera de ello, porque quizás así sea. Lo que está en juego aquí no es una simple historia de desamor, es tu propia identidad, tu valía intrínseca. Y nadie te lo había puesto así de claro hasta ahora. Nadie te advirtió que hay ciertas cosas que, si las haces cuando te ignoran, sellan tu destino, firman tu desaparición emocional,
Matan cualquier posibilidad de volver a ser tú mismo. Y todo por ese miedo paralizante a ser olvidado. Pero, ¿y si el olvido fuera tu única tabla de salvación? ¿Y si dejarte olvidar fuera el primer paso valiente para recordar quién eras antes de reducirte a esta versión ansiosa y dependiente de ti mismo? Piensa por un momento en esto. Si alguien te ignora, ¿qué están viendo realmente en ti? No quién eras antes, sino cómo reaccionas ahora. Y si tu reacción es ansiedad pegajosa, necesidad desesperada, súplica silenciosa, ya no importa la persona increíble que fuiste. Solo importa la sombra insegura que estás proyectando ahora. Y eso, créeme, lo cambia todo. Porque las personas no vuelven por lo que fuiste. Vuelven por lo que no pueden ignorar en el presente. Pero si tú mismo has aprendido a ignorarte, a silenciar tus propias necesidades, ¿cómo esperas que alguien más haga lo contrario? Esta es tu oportunidad. Una última llamada para no cometer ese error fatal. Ese error que te condena a perder incluso más de lo que ya has perdido. Porque te aseguro algo con la mano en el corazón. Hay una línea roja que, si la cruzas, no hay vuelta atrás. Y estás a punto de descubrir dónde se encuentra exactamente. Lo que viene ahora no es entretenimiento para pasar el rato. Es una advertencia urgente. Una operación a corazón abierto, sin anestesia, sin promesas de que todo saldrá bien. Solo la verdad, cruda, implacable, dolorosa, pero absolutamente necesaria para tu sanación. Bienvenido a la realidad. Este no es un video más. Es la grieta de luz por la que, si te atreves a mirar, podrás escapar de la prisión que tú mismo te has construido. Pero solo si tienes el coraje de quedarte quieto cuando el dolor grite con todas sus fuerzas. Solo si puedes escuchar el silencio sin sentir la necesidad de reaccionar desesperadamente. Solo si decides, por fin, dejar de ser el ignorado y convertirte en alguien que ya no necesita mendigar la mirada de nadie para sentirse completo. La puerta hacia tu libertad está abierta. Ahora, la pregunta crucial es, ¿vas a entrar o vas a seguir esperando al otro lado, exactamente en el mismo lugar donde te abandonaron? Y abre bien los ojos, porque lo que viene ahora no es una simple continuación de lo que ya has escuchado. Es una revelación profunda, una verdad incómoda que probablemente nunca te habían contado con tanta claridad. Hasta ahora hemos hablado del silencio hiriente del otro, del poder que ejerce quien te ignora, y del riesgo devastador de perder tu propia identidad en la desesperada búsqueda por recuperarlo. Pero hay algo más, una fuerza igual de peligrosa y corrosiva, algo que ocurre en las sombras de tu propia psique mientras esperas ansiosamente una respuesta que nunca llega. No se trata solo de lo que haces hacia afuera, de los mensajes que envías o las llamadas que realizas en vano. Se trata de lo que te haces a ti mismo por dentro. Te autoengañas con una maestría sorprendente, y este autoengaño se convierte en tu nuevo enemigo silencioso. La narrativa falsa y reconfortante que te construyes con esmero para intentar soportar el peso brutal del rechazo. Sí, esa historia que te repites una y otra vez como un mantra desesperado para no sentir el latigazo de la verdad, que quizás, solo quizás, no le importas tanto como tú quisieras creer. Y eso, amigo, amiga, no te hace débil ni estúpido. Te hace profundamente humano, vulnerable a la esperanza incluso en los terrenos más áridos. Pero si no abres los ojos a esta realidad, si te niegas a reconocer que te estás mintiendo con tanta convicción, esa mentira dulce se convierte en tu prisión dorada. Porque lo más peligroso de un autoengaño persistente no es simplemente creerlo, sino construir decisiones enteras, el andamiaje de tu vida emocional sobre esa base inestable. Te quedas anclado, sigues esperando contra toda lógica, continúas escribiendo mensajes al vacío, sigues idealizando una relación que ya no existe más que en tu mente. Y lo peor de todo, te alejas cada vez más de la cruda realidad que te grita en silencio. Porque cuando la narrativa falsa se instala como la verdad absoluta, dejas de ver lo que realmente es para vivir únicamente en la fantasía de lo que esperas que sea. Y Jung, con su sabiduría penetrante, lo explicaba con una claridad quirúrgica.
Aquello a lo que te resistes persiste. Y cuanto más te aferras a la ilusión, cuanto más te resistes a aceptar la posibilidad del rechazo, más profundamente te atrapa en sus garras paralizantes. Entonces, ¿por qué nos aferramos con tanta tenacidad a estas narrativas engañosas? Por una razón brutalmente simple. El ego no soporta la invisibilidad. Tu ego herido necesita desesperadamente creer que todavía tienes un lugar importante en la historia del otro, aunque ese lugar sea el del que dejó pasar una joya, el del que no supo valorar lo que tenía, el del que inevitablemente se arrepentirá. Pero eso, en su esencia más pura, no es amor verdadero. Es orgullo herido gritando por atención. Es tu mente negociando patéticamente con la humillación. Y aquí viene la ironía cruel de todo esto. Esa historia reconfortante que te calma superficialmente por fuera, te envenena lentamente por dentro, porque te impide soltar las amarras y seguir adelante. Y si no sueltas, sigues girando en círculos viciosos alrededor de alguien que ya zarpó hace mucho tiempo. Hay un término psicológico que deberías grabarte a fuego en la memoria: disonancia cognitiva. Es ese cortocircuito mental que ocurre cuando la realidad objetiva y lo que tú crees fervientemente entran en un conflicto insoportable. Y adivina qué, tú crees que esa persona te quería con locura, te valoraba por encima de todo, te elegía sin dudarlo. Pero su comportamiento actual te dice, con una claridad dolorosa, exactamente lo contrario. Y como tu mente no puede tolerar ese choque frontal entre tu ilusión y la realidad, haces lo que casi todos hacemos en estas situaciones límite. Justificas lo injustificable, inventas razones rebuscadas, rellenas los huecos de silencio con tus propias interpretaciones sesgadas. Le das un sentido retorcido a lo que simplemente no lo tiene. Todo esto con un único objetivo: no permitir que tu burbuja de ilusión se rompa en 1000 pedazos. Pero esa ilusión tiene un precio muy alto, un costo que estás pagando silenciosamente con tu tiempo más valioso, con tu paz mental esquiva, con tu claridad emocional nublada y sobre todo con la pérdida paulatina de ti mismo. Porque mientras estás obsesionado intentando descifrar por qué no te responde, por qué se alejó sin decir adiós, por qué desapareció sin dejar rastro, te olvidas de hacerte la pregunta más crucial de todas: ¿y tú? ¿Por qué sigues anclado a este punto muerto? ¿Por qué sigues ofreciendo tu presencia cálida y genuina en un lugar donde solo recibes ausencia fría e indiferente? ¿Por qué mantienes tu corazón abierto emocionalmente a alguien que ya cerró la puerta con un portazo silencioso? Esto no es amor, amigo, amiga. Esto es apego tóxico en su peor forma. Y el apego disfrazado de amor es una de las formas más devastadoras de autodestrucción silenciosa, porque no se nota desde afuera, no hay grandes dramas ni gritos desgarradores, solo un alma solitaria que espera pacientemente mientras su propia luz se va apagando lentamente, como una vela consumiéndose en la oscuridad. Y aquí entra en juego otro concepto brutalmente honesto de Jung: la sombra que niegas te controla. ¿Y cuál es esa sombra escurridiza en este caso? Tu profunda necesidad de validación externa, tu terror paralizante a no sentirte suficiente para el otro, ese impulso infantil y desesperado de querer demostrar que mereces ser elegido, que mereces ser amado. Eso que te niegas a ver en ti mismo, esa herida no cicatrizada, maneja tus hilos emocionales desde las sombras. Y hasta que no te sientes en silencio a observar esa sombra, sin juicios despiadados, te seguirá empujando una y otra vez hacia los mismos errores autodestructivos. Escribir mensajes que no deberías enviar, esperar respuestas que nunca llegarán, soñar con reencuentros que solo existen en la desesperación de tu necesidad, no en la voluntad del otro. Y te digo algo aún más directo. A veces esa persona no te ignora porque te odie visceralmente. Te ignora, simple y llanamente, porque ya te tiene exactamente donde quería, pendiente, esperando ansiosamente, sintiéndote disminuido y sin valor. Y si vuelve a aparecer en tu vida, no será porque realmente le importes, sino porque necesita una dosis rápida de ego, necesita comprobar que todavía puede hacer que te muevas a su antojo con un simple gesto,
una migaja de atención. Y si tú vuelves a responder desde ese mismo lugar de necesidad y desesperación, entonces ya no estás en una relación sana. Estás atrapado en una manipulación emocional disfrazada de historia inconclusa o de una falsa segunda oportunidad. Y eso, créeme, es un infierno disfrazado de espejismo romántico. Así que grábate esto en la mente. La persona que realmente no puede enfrentar tu ausencia, regresa. La persona que sabe que sigues incondicionalmente disponible, se permite el lujo de ignorarte sin remordimientos. La única forma real de recuperar tu poder no es intentar desesperadamente demostrar tu valía, sino retirarte con dignidad de cualquier lugar donde no haya reciprocidad genuina. No por orgullo vacío, no por un ego herido que busca venganza, sino porque tu alma está mendigando amor y atención, donde debería estar eligiendo libremente dónde florecer. Y te lo digo con el corazón en la mano. No todo el mundo que se va de tu vida está perdido para siempre. Pero todo aquel que se va y ve que tú sigues exactamente en el mismo lugar donde te dejaron, esperando como un perro fiel, pierde el respeto, pierde el deseo, pierde el misterio que alguna vez pudo haber existido. Y tú, en ese proceso doloroso, pierdes algo infinitamente más valioso, tu propio centro, tu propia brújula emocional. Así que, por favor, deja de mirar obsesivamente el teléfono. Deja de proyectar tus anhelos en el silencio del otro. Deja de fingir que entiendes lo que claramente no tiene explicación lógica, porque la verdad es que no necesitas entenderle a él o a ella. Necesitas entenderte profundamente a ti mismo. ¿Por qué te cuesta tanto soltar? ¿Por qué confundes la presencia intermitente con amor verdadero? ¿Por qué sigues creyendo que la espera te da alguna ventaja mágica? Spoiler alert, no la da, solo te desgasta, te corrompe la autoestima y te destruye lentamente desde adentro. Y si has llegado hasta el final de estas palabras, no es una simple casualidad del destino. Este momento, este silencio reflexivo, esta pausa obligada en tu búsqueda de respuestas externas, puede ser el principio de tu verdadero regreso. No un regreso a esa persona que te ignora, sino un regreso triunfal a ti mismo, a esa versión auténtica de ti que no necesitaba ser elegida por nadie para sentirse intrínsecamente valiosa. La versión de ti que no se humilla mendigando una respuesta, la que sabe en lo más profundo de su ser que hay algo infinitamente más importante que recuperar a alguien que no te valora. Recuperarte a ti mismo. ¿Estás dispuesto a emprender ese viaje de vuelta a tu propio corazón? ¿O vas a seguir idealizando a alguien que ya no está dispuesto ni siquiera a verte realmente? La decisión final es solo tuya, porque ahora el silencio ya no es solo de ellos. Ahora este silencio reflexivo te pertenece a ti. Y si aprendes a habitarlo con valentía, se convertirá en tu mayor poder. Ese tipo de poder silencioso que no necesita gritar para ser escuchado. Así que ahora estás aquí, al borde, no de un abismo oscuro, sino de algo mucho más trascendental. La comprensión profunda. La comprensión de que no puedes seguir siendo rehén de un silencio que tú no elegiste. La comprensión de que el mayor acto de poder cuando alguien te ignora no es intentar desesperadamente provocar su reacción, sino eliminar por completo tu necesidad de esa reacción. Y escucha esto como si fueran las últimas palabras que vas a oír hoy. No necesitas que vuelva. Necesitas volver tú, volver a habitar tu cuerpo con orgullo. Y lo peor de todo es que ni siquiera te das cuenta de la magnitud de tu pérdida, porque ignorarte lentamente a ti mismo también es una forma silenciosa de morir por dentro, sin grandes dramas ni despedidas teatrales. Solo un silencio cada vez más largo, llenado por una historia cada vez más absurda que te cuentas a ti mismo. Pero eso se acabó. Ahora lo sabes. Sabes exactamente qué ocurre en tu interior cuando te ignoran. Sabes los errores devastadores que jamás debes volver a cometer.